Bueno, ¿dónde viven las abejas nativas? Como ya habíamos dicho, viven en el suelo, en huecos de árboles, de ramas, etcétera, ¿no? De estas, el 70% de todas las abejas nativas anida en el suelo. Entonces, ellas viven en galerías, como la que se ve aquí del lado derecho, y en esas galerías ellas, ponen, ahorita les voy a decir cómo se reproducen, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar que viven en el suelo y que allí pasan todo el invierno y ahí se reproducen sus crías, sus bebés, entonces es importante que si queremos conservar a estas abejas, necesitamos dejar áreas de suelo sin arar, sin trabajar, sin ponerle plancha de cemento, etcétera, porque es ahí donde ellas se reproducen. Y como no lo sabemos, pues siempre queremos ver un suelo con pavimento muy padre o con cemento, etcétera. Pero ahora que ya sabemos que ahí pueden vivir abejas nativas, pues va a ser muy importante poner atención a esto para que no estemos afectando su modo de vida, ¿no? El otro 30% de las abejas que no viven en agujeros en el suelo, viven en cavidades naturales, como puede ser el interior. No sé si han abierto algunas ramas de alguna hierba, la abres y se ve que está hueca, ¿no? Se ve que son ramas huecas, pues justamente ahí se meten a vivir estas abejas y hacen el mismo mecanismo de la avispa que les platiqué, pero ahora con polen. Entonces, se los platico rápidamente. Una abeja, hembra, una mamá abeja nativa, le interesa, le urge, super urge, juntar una bolita de polen porque es la que va a meter al interior de esta rama y ahí va a poner un huevo. Entonces, todo el día la abeja nativa se la pasa trabajando muchísimo, yendo a las plantas más cercanas para juntar una bolita de polen, pone su huevito y luego sale volando a buscar lodo y como albañil hace una pared de lodo, que no sé si se ve mi cursor, esta que se ve aquí, son paredes de lodo, todas estas. Y a esto que hace se le llama una celda. Acá está. Aquí está la celda. Aquí están las bolas de polen, que son todas estas bolas grandes que se ven. Y las larvas están aquí. Y cada bolita de polen con su larva está separada de la siguiente por una pared de lodo. Entonces, esto significa que lugares con lodo, con tierrita húmeda, donde ellas puedan juntar ese lodo, son muy importantes para ellas porque les ayudan a construir sus nidos. Total que después de que hace la primera celda, salen volando y se la pasa todo el día trabajando, hace la siguiente bolita, pone otra larva y así trabaja todo durante toda la temporada antes de que llegue el invierno, durante todo el verano, porque estas larvas se van a reproducir ahí encerraditas durante todo el invierno y van a salir hasta el año siguiente. Y ese es su ciclo de vida. Entonces, por eso su cuerpo es tan peludo, está adaptado para que lleguen a las flores, se llenan todas de polen y cuando ellas se lo limpian todo y van juntando esa bolita. Entonces, por eso son tan buenas polinizadoras, porque a ellas les urge juntar mucho polen para darle a sus bebés, ¿no? ¿Qué más interés tiene una mamá y un papá que proveerle a sus bebés? Dime, Miguel Ángel, ¿tienes tu mano arriba o se te quedó desde hace rato? No, apenas la levanté. A ver, De que yo tengo un árbol de mangos de que tira muchos y yo he visto de que como unas 5 o 6 abejas se acercan y que toman néctar. ajá, Yo tengo una muy buena pregunta. Ya a que ver, yo no las conocía y como que yo no les llamé digo que podemos hacer preguntas. Pero ok, no está al muy final. bien. ¿Seguimos o alguien más? Amelie, ¿vas a decir algo rápidamente? Tenía una pregunta. A ver. Que cómo le hacían las abejas, una, para conseguir, una, si tenían macho, o no sé cómo se manejan las abejas, y dos, cómo le hacían para conseguirlo, qué Ajá. hacían. Muy bien, hombre. Muy bien, mira,
cuando llega el momento de que estas larvas se transforman en abejas adultas, ahorita voy contigo, Hadasi, así se dice tu nombre, ¿sí? Ahorita voy contigo, corazón. Este, salen, todas estas salen en fila, salen las primeras, van rompiendo la pared y algunas de estas son machos. Los machos son los que están más cerca de la entrada porque en este mundo de las abejas y de los insectos, los machos son más desechables. Las hembras son muy importantes. Entonces, hay muchos machos porque esos se pueden morir, los pueden parasitar, los pueden depredar, etcétera. Pero las hembras son mucho más importantes. Porque Entonces, son las que reproducen. hay los que están en la orilla son los machos porque hay algunos, incluso hay algunos parásitos que atacan estas celdas, les ponen un huevo de su larva, que se come a la larva, etcétera, pero las hembras están acá más protegidas. Pero a lo que voy es que cuando empiezan a salir todas, algunas son hembras y algunas son machos, y ahí, con señales de olor, con feromonas, se atraen machos y hembras, y ahí se reproducen al principio de la temporada, ya sea en primavera o en verano. Y ahí ya cuando las hembras ya están embarazadas es cuando ya ellas por su cuenta empiezan a trabajar porque van a poner sus larvas, ¿sale? Sí, Hadasi, dime corazón, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Tienes una pregunta? Sí. Dime. También se puede conocer más como Shunan Caf y está cerca del Ecuador. Ok, muy bien. Muchas Y no gracias. tiene ni aguijón. Es que se me fue Ah, la claro. Ah, sí, sí, bueno, hay otro tipo de abejas, las meliponas, que son abejas coloniales que producen miel, son abejas sin aguijón. Este, de esas yo la verdad sé muy poco, pero en nuestro país, en Yucatán, Hay el muchas. manejo de estas abejas, el manejo tradicional, ancestral, ha sido muy importante también y ahorita existen esfuerzos por rescatar tanto esas prácticas como a ese tipo de abejas que también son muy, muy importantes. Muchas gracias. Ahora vamos, déjenme acuerdo cuál sigue por acá. Ah, este es otro tipo de abeja, igual vive en el suelo, pero ella, para hacer sus capullos en el suelo, va y corta de hojas o de pétalos de flores, corta unos pedacitos, esta se le llama abeja cortadora, y como se ve acá del lado derecho, se los lleva volando, los mete al interior del agujero y hace unas pequeñas celdas. Hagan de cuenta que hace como toda una cobijita alrededor y ahí dentro mete la bola de polen y ahí pone su huevito y su larvita. Es otra estrategia que tienen ellas para, pues, les digo, cuando uno tiene un bebé o cuando ustedes tienen un perrito, un cachorrito, le quieren poner su camita toda acolchonadita, calientita para que esté ahí, pues igual estas abejas tienen ese instinto y les dejan a sus bebés un nidito muy bien acondicionado para que no pasen frío, para que no les entre agua, para que no se meta otro animal a depredarlos y además le dejan su lonchecito de polen para que vayan ahí comiendo, ¿no? Aquí les quiero platicar algo, un fenómeno muy importante que está ocurriendo y es que, como les decía, no sé si alguien en el campo haya visto este tipo de muescas que tienen las plantas, eh, ya sea en las hojas o en los pétalos, ¿no? Se debe a este tipo de abejas que lo usan para sus nidos. Pero fíjense que en la actualidad hay un fenómeno muy preocupante que se ha estado viendo. Hay unas cintas de colores que es un rollo de cinta, tú arrancas y la usas para amarrar en un árbol, para marcar un lugar cuando te vas y quieres volver y volver a ubicar. ¿Cómo se llama esa cinta, Carlos? Alguien que me recuerde cómo se llama esa cinta. Pero bueno, es para cinta de marcar un lugar. No, fíjate que no es pegajosa. Nada más es de color, flag, como banderitas. Haz de cuenta que cuando uno va a un cerro y dices, quiero volver a este punto la próxima vez que regrese, ahí la amarras y queda ahí volando. Y entonces cuando regresas, ya está. Y vas En para el allá. chat ya te dieron la respuesta. A ver, ¿cuál es? Flag, flagging, sí, pues sí, eso iba a decir. Pero es como para marcar, pues. Bueno, esta se usa, por ejemplo,
Los biólogos la usan mucho para transectos, en la construcción, incluso en la agricultura la usan para señalar tipos de semillas o tratamientos, etcétera. Entonces, este tipo de cinta hay mucha en el campo y se ha empezado a observar que estas abejitas la han empezado a cortar pensando que es un pétalo o que es un material orgánico y resulta que le están poniendo este plástico a los niditos que le hacen a sus bebés y no se sabe si esos bebés morirán asfixiados dentro de estas estructuras que ellas construyen o si se van a llenar de hongos. Entonces es un problema que se ha detectado recientemente y todavía no se sabe bien qué va a pasar, pero se los quería platicar para la próxima vez que vayan al campo o quien use este tipo de materiales de marcaje lo tenga en consideración e incluso que si empiezan a ver este fenómeno, pues avísenme a ver qué podemos hacer al respecto, ¿no? Bueno, eso fue eso. Entonces, en este momento, ustedes han sido sensibilizados, como este señor que está aquí, cuando conoces a las abejas nativas y pones esta cara cuando te dicen, ¿what? Apis mellifera no es la única abeja, y luego pones esta otra cara. Hay más de 20.000 especies de abejas, y luego pones esta cara. No todas las abejas, ¿qué dice? Es que se me tapó. Alguien que me diga, no todas las abejas que existen son de la miel, ¿no? O algo así dice. Y no alcanzo a ver abajo la última que dice, alguien que me diga, que no lo puedo La leer. última dice, Miel, ¿no? la última dice, la mayoría son abejas solitarias. Gracias, Amelie. La mayoría son abejas solitarias. Bueno, pues así tienen ustedes ahorita, tienen su cara y sus expresiones, porque ya les transmitieron esa información. Bueno, la siguiente parte es cómo ayudar. Tachado ahí si ven, ayudar está tachado. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, si las cosas las dejamos como han sido siempre, no pasaría nada, o sea, no se afectarían. Nosotros creemos que ayudamos a las abejas, pero en realidad lo que debemos hacer es dejar de afectar a las abejas, dejar de usar, bueno, ahorita les voy a decir, dejar de generar esos problemas ambientales que las afectan. Obviamente hay acciones para contribuir a su conservación, pero me gustaría que se quede este concepto no tan personal, no tanto de ego. Yo ayudo a las abejas, no, yo contribuyo a no afectar a las abejas. Es muy diferente, pues, ¿no? No somos rescatadores. La naturaleza no necesita ser rescatada. La naturaleza necesita ser dejada en paz. Es muy diferente. Entonces, quiero que se queden con ese concepto ahí, que no significa que no hay que hacer nada, ¿no? Pero sí hay que cambiar el modo del enfoque que tenemos cuando hacemos estas cosas a favor de ellos. Bueno, ¿y qué cosas podemos hacer para favorecer a estas abejas nativas y a las abejas en general y a los polinizadores en general? Bueno, pues en las áreas silvestres debemos dejar crecer las flores silvestres o sembrar flores silvestres que sean atractivas para los polinizadores. No sé si ustedes han visto áreas de cultivo y nada más se ven los surcos y todo lo demás, los caminos y todo alrededor está pelón, nada más queremos ver la planta de fresa o la planta de chile o lo que sea que crece ahí. Y si alguna hierbita por allá empieza a crecer, luego vamos con la podadora y la quitamos, o etcétera, ¿no? Y en realidad tenemos que permitir que las plantas que de manera natural existen crezcan porque de manera natural estas abejas y estos polinizadores allí sobreviven. Ya vimos que de ahí se alimentan, ahí se refugian, ahí encuentran el suelo donde esconderse, etcétera. Entonces es muy importante disminuir la labranza, disminuir las acciones de manejo y empezar a permitir que las flores silvestres vuelvan a crecer. Entonces, menos pasto y más flores, porque en muchas ciudades, por ejemplo aquí en Aguascalientes, luego la gente quiere ver pasto en los camellones, quiere ver pasto en los parques, que todo el mundo, de hecho, no creo que Aguascalientes sea el único caso. En todas las ciudades la gente quiere ver verde, el pasto. Y está bien, es bonito, pero bueno, tiene muchas desventajas al ambiente. Consume mucha agua,
se contamina mucho con las máquinas que lo andan podando y no ofrece hábitat para la fauna, no ofrece hábitat para estas abejas, mientras que un área que tiene flores de diferentes tipos está llena de mariposas, de abejas, de colibríes y ahí por ahí anda una lagartija y llega un pájaro y bueno, ahí hay ahí hay mucha vida pues, ¿no? Entonces es un espacio muy diferente y aquí la recomendación es que tendamos a tener más flores. Por ahí, Miguel Ángel, tenías la mano alzada antes de Amelie y luego Eh, Amelie. Primero Miguel Ángel, por favor. Adelante. ¿No, Miguel Ángel? Perdón, pensé que dijo primero, Échale. aunque Tú sea de mero. que tenga un poquito de vida de fauna con el pasto, aunque sea que tenga un poquitito de fauna, pero ya con flores, mucho. Y tan Exacto. solo la calle. Muy bien. Amelie. Yo quería decir que mi proyecto fue mucho de ayudar y dejar que las abejas literal polinizaran mis plantas, comprando muchas lavandas porque noté que les gustaban, pero yo lo que quería comentar más es que si en cada esquina hubiera un árbol con flores, con 2, 3 flores sembradas, por ejemplo, de lavanda o de otro tipo que les guste, que yo noté que les gusta no trabajé con otra, pero hay muchas que les gustan, pero así que en cada esquina hubiera un tipo de planta diferente que les gustara a las abejas, a los colibríes, a los polinizadores, eso haría mucha diferencia, aunque pues sería mejor que literal, un campo literal. Pero lo que yo también quería decir es que las abejas, yo solo vi mielíferas, la verdad. Las plantas les gustan no alteradas, como si tú pones yo lo que noté, que si las plantas son falsas, ellas van y realmente lo que hacen es no polinizar poniendo plantas falsas. Claro. Muy bien. Tú lo que dices tienes toda la razón. Ojalá que más personas pensaran como tú y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí pensamos como tú. Cualquier acción de poner flores, lavanda es una muy buena opción. Hay muchas otras opciones. Ayuda porque las abejas tienen unos sensores en sus antenas tan sensibles que pueden detectar a grandes distancias la esencia de una flor y pueden llegar a ellas. Muy bien, Yo Amelie. les puse esencias de café y no les gustaron. Ah, no, porque tiene que ser esencia a flor. Bueno, vamos a seguir. Así. Aquí hay, por ejemplo, en esta pequeñita pradera de flores silvestres, pues se tomaron, miren toda la diversidad de abejas y de otros insectos que llegan cuando pones muchas flores, ¿no? Otra acción que podemos hacer a favor de ellas es permitir los refugios naturales o incluso los refugios artificiales. Como ya habíamos dicho, ellas se reproducen y sus crías pasan el invierno en agujeros en el suelo o en huecos de ramas o de troncos. Entonces, el hecho que las personas que tienen, por ejemplo, un jardín grande o un terreno y en cuanto empiezan a ver hierba seca o ramas por ahí, todo se manda a podar. Lo que se está generando es que estamos eliminando todos estos lugares donde posiblemente estén estas abejas refugiadas y les estamos quitando sus casas y pues no las estamos afectando, ¿no? Entonces, tenemos que permitir que en algunos lugares sí dejemos esta vegetación muerta, estas ramas, pilas de piedras, troncos caídos, etcétera, porque ahí vamos a dar la opción a que estos animales se refugien, se reproduzcan y puedan continuar viviendo. Entonces el mensaje aquí es menos podas y más refugios. También comentarles que hay en internet hay muchísimos videos de cómo hacer un refugio o un hotel para abejas o para polinizadores. Algunos son troncos perforados o trozos de madera perforados con taladros, con broca de madera de diferentes calibres.
algunos son manojos de popotes o de, ¿cómo se llaman? De carrizos, etcétera. Hay una gran diversidad de refugios que se pueden hacer, que yo recomiendo que se hagan que se hagan y que se instalen en áreas silvestres, porque si ponemos un refugio de estos en nuestra casa, en nuestro jardín, también puede ser usado por avispas o por otros bichos, arañas, otros bichos que a lo mejor están más asociados a vivir con las personas, ¿no? Eh, Ahí ustedes pueden entonces, si tienen un lugar o un jardín grande y quieren aportar un poquito más para estos polinizadores, revisen en internet, hay muchísimos videos y pueden usar un modelo de estos. Una medida que esta aplica sobre todo a nivel paisaje, a nivel sector productivo, sector agrícola, es precisamente disminuir o evitar el uso de agroquímicos en los cultivos y alrededor de los cultivos, porque se ha visto que esta es una de las principales razones que mata tanto a las plagas como a los polinizadores. Pero también en las casas, o sea, por ejemplo, ahorita en temporada de lluvias ha habido muchos mosquitos y las personas tienden a usar cualquier insecticida, ven un mosquito, echan insecticida y ponen, ya mandan llamar al de las fumigaciones, etcétera. Y podemos evitar eso, ¿no? Porque todas estas sustancias, cuando se trapea, se echan en la cubeta, se va a la coladera y acaban siempre en las áreas silvestres y acaban envenenando a alguien. Sí, Miguel Ángel, dime. De que, pues sí, yo estoy de acuerdo que no Ay, caray, no escuché. Algo pasó con el audio. Bueno, ahorita, si quieres, ahorita me comentas nuevamente, déjame terminar esta diapositiva. Entonces, aquí el mensaje es menos productos químicos, ya sea en casa o ya sea en la agricultura, y más productos orgánicos, que quien al principio Amelie nos dijo que ella estaba muy interesada en trabajar, desarrollar nuevos insecticidas orgánicos y pues también los abonos orgánicos son muy importantes. Sí, Hadasi, ¿me ibas a decir algo? Sí, nada más te quería decir que la compañía Monsanto dejó el país que contaminara muchos campos con sus pesticidas y muchos químicos. Tienes toda la razón, me sorprende lo informada que estás, te felicito por tu comentario y estoy seguro que tus compañeros también lo saben. Y ese tipo de acciones de compañías transnacionales muy grandes, muy poderosas, afectan mucho no solo a los polinizadores, sino a las personas también, a las personas que dependen de las semillas que les regala su papá y que cultivan durante mucho tiempo y luego ellos se las pasan a sus hijos, etcétera. Es un tema enorme y me llena de gusto y de satisfacción que una pequeña de tu edad ya tenga eso en la mente y ojalá que lo sigan trabajando porque va a hacer la diferencia. Me encantó ese comentario. Eh, muy bien, Hadasi, gracias. Bueno, el agua es un recurso muy importante para todos. Díganme quién juega un rato en el recreo y luego pues quiere tomar agua, ¿no? Pues todos los animales toman agua, pero hay algunos que son más susceptibles y necesitan espacios como un poco más seguros. No pueden tomar en un vaso, por ejemplo, sino que necesitan, por ejemplo, zonas de tierra húmeda. Ahí las abejas pueden tomar el agua, además que pueden tomar este lodito que les platiqué que usan para sellar las celdas donde ponen a sus larvas, ¿no? Entonces, otra medida importante es dejar áreas con bebederos. Por ahí hay unos modelos donde se ponen unos platos llenos de canicas. Sí, sí, Bet, sorprendente. También en internet hay muchos modelos para hacer bebederos para abejas. Y bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Finalmente es en las áreas urbanas lo que está ahorita más de moda es los jardines para polinizadores, que sean espacios que le dan 4 elementos fundamentales para las abejas y para los polinizadores, que son alimento, refugio,
espacio seguro y agua. Estos 4 elementos, si se los proveemos, van a ser, vamos a ayudar, bueno, vamos a contribuir a la conservación. Entonces, en sus escuelas, en su jardín de por su casa, en el trabajo de sus papás, no sé, pueden empezar a invitar a poner flores que atraigan a los polinizadores y además que embellecen y traen muchos beneficios. Dime, Hadasi. Nada más te quería decir que yo, ¿Sí? como te dije al principio, que yo hice mi proyecto de sillas para abejas justamente para salvarlas de la tensión superficial del agua, porque el agua como que las jala, es como una plastilina, pero que las atora en el agua y las ahoga. Entonces por eso yo pensé en el proyecto de sillas para abejas. Nada más Muy era bien. Gracias, Hadasi. Muy bien hecho. nada. Dime, Miguel Ángel. Sí, es como un pedazo de plastilina de que te quedas ahí y no te sales. Y también que yo hice el proyecto de un abono orgánico para el crecimiento del maíz el año pasado y aparte del maíz que creció, también crecieron como flores también. Qué bien. ¿De qué era el abono? ¿A base de qué estaba hecho? La base de hojas secas de mango y estiércol de vaca. Hice 3 pruebas que fue con mi abono que hice, con abono artificial y con agua y tierra y sin abono, que Muy sí un bien. que yo hice. Pues he de decirte que ahorita lo que se necesita en este país es darle a los productores opciones diferentes a los químicos para que ellos puedan aplicar en sus cultivos. En la medida de que trabajos como el tuyo empiecen a funcionar y empiece a haber alternativas orgánicas, va a ser todo un cambio en la agricultura y en la conservación de los polinizadores. Entonces van por la línea excelente de trabajo, están muy bien orientados, muy bien informados. Los felicito a ustedes, a sus papás y a sus maestros y maestras. Ya voy a acabar y ya terminamos con preguntas, ¿sale? Creo que esta es la penúltima diapositiva. En la agricultura es muy importante porque ya habíamos platicado de toda la relación que hay de los productos de los que nos alimentamos los mexicanos y su dependencia de los polinizadores. Entonces la agricultura tiene que modificarse, ya no puede ser como el modelo tipo Monsanto, donde hay solo un tipo de semilla, solo un tipo de herbicida, etcétera, un tipo de manejo. Tenemos que volver a las prácticas tradicionales que tenían nuestros antepasados, que eran más amigables con el medio ambiente, que mezclaban varios cultivos o lo rotaban varios cultivos. Ahí me está sonando esto. Y que no tenían miedo pues de la vegetación natural en torno a los cultivos, ¿no? Por ejemplo, reducir el uso de agroquímicos, dejar zonas accesibles de suelo desnudo, porque aquí es donde pueden sobrevivir estas abejas y pueden tomar sus materiales. Crear zonas con flores silvestres, colocar refugios y dejar las ramas muertas y otra vegetación que sirvan de refugio. Y bueno, con esto yo termino la plática y les agradezco muchísimo, estuvo muy interesante la interacción con los chicos.